María Magdalena, una de las figuras más místicas en la historia bíblica, es reconocida como la mujer que presenció la vida y muerte de Jesús. A ella es a quien Jesús le reveló un tipo especial de conocimiento secreto que, posteriormente, llegó hasta nosotros a través del Evangelio de María. Aunque este Evangelio no está incluido en la Biblia oficial en la actualidad, durante sus inicios fue un texto importante y muy valorado entre las primeras comunidades cristianas. El Evangelio de María se destaca como uno de los evangelios gnósticos más singulares, ofreciendo una perspectiva única y profunda sobre las enseñanzas y la figura de María Magdalena. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal para formar parte de esta comunidad de fe. Ahora sí, comencemos. La fecha exacta de la escritura del Evangelio de María es desconocida, pero según algunas fuentes, se remonta al siglo II después de Cristo. Este periodo fue crucial para el desarrollo temprano del cristianismo, una época en la que las comunidades cristianas estaban formando su identidad y estableciendo sus doctrinas. Fue en este contexto que María Magdalena emergió como una figura central, siendo considerada la primera entre los apóstoles de Cristo. Su importancia no solo radicaba en su cercanía a Jesús, sino también en el conocimiento y las enseñanzas que ella misma compartió y preservó. María Magdalena no era una mujer común de su tiempo. Provenía de la ciudad de Magdale, ubicada en la costa occidental del Mar de Galilea, una región conocida por su actividad pesquera y comercial. Magdale era un centro de comercio próspero y culturalmente vibrante, lo que pudo haber influido en la educación y la perspectiva de María. Su posición en la sociedad y su proximidad a Jesús le permitieron tener una visión privilegiada de los eventos que rodearon la vida de Jesús, desde sus enseñanzas hasta su crucifixión y resurrección. En un mundo donde las voces femeninas a menudo eran silenciadas o minimizadas, María Magdalena se destacó como una de las seguidoras más devotas y perspicaces de Jesús. Su papel no se limitaba a ser una observadora pasiva, ella fue una participante activa en los eventos cruciales de la vida de Jesús. La Biblia la menciona como una de las primeras en descubrir la tumba vacía y como una de las primeras en anunciar la resurrección, lo que subraya su importancia en la narrativa cristiana. Hoy, nos adentramos en una perspectiva bastante diferente sobre María Magdalena, explorando las interpretaciones y teorías que han surgido a lo largo de los siglos. En las últimas décadas, el Evangelio de María ha ganado una notable popularidad, principalmente debido al éxito de ventas de Dan Brown con su novela, El Código da Vinci. En esta obra, Brown vincula el Evangelio de María como evidencia de que María Magdalena y Jesucristo estaban apasionadamente enamorados, tenían una relación íntima e incluso posiblemente estaban casados. Estas afirmaciones han generado un amplio debate y han influido en la percepción pública de María Magdalena. Sin embargo, es crucial distinguir entre la ficción literaria y la investigación histórica rigurosa. Mientras que Brown utiliza elementos de diferentes textos y tradiciones para tejer su narrativa, los estudios académicos se basan en evidencias textuales y contextuales más sólidas para comprender el papel de María Magdalena en el cristianismo primitivo. La Iglesia Católica Romana, por su parte, sabía sobre la relación secreta entre Jesús y María Magdalena y decidió ocultarlo deliberadamente. Esta postura ha sido objeto de críticas y teorías de conspiración que sugieren una manipulación de la historia para mantener una imagen más masculina y jerárquica del liderazgo cristiano. Sin embargo, es importante considerar que la exclusión del Evangelio de María del canon bíblico oficial fue parte de un proceso más amplio de selección y canonización de textos que buscaban definir y estandarizar las doctrinas cristianas en un momento de expansión y persecución. La decisión de la Iglesia de no incluir ciertos textos no necesariamente implica una conspiración deliberada para suprimir la verdad, sino más bien un intento de consolidar una narrativa teológica coherente. El Evangelio agnóstico de Felipe, otro texto gnóstico, dice: siempre habían tres que caminaban con el Señor, María, su madre y su hermana, y María Magdalena, quien era llamada a su compañera. El Señor amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente. Los demás discípulos, al ver que la amaba, le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador les respondió y les dijo: porque no os amo a vosotros como a ella. Evangelio de Felipe. Esta cita sugiere una relación especial y privilegiada entre Jesús y María Magdalena, destacando su papel único entre los seguidores de Jesús. Este tipo de relaciones y dinámicas reveladas en los evangelios gnósticos ofrece una visión más compleja y rica del cristianismo primitivo.
Los textos gnósticos, como el Evangelio de María, reflejan una diversidad de creencias y prácticas dentro de las primeras comunidades cristianas que a menudo chocaban con las doctrinas que eventualmente se estandarizaron en el canon oficial. Estos evangelios ofrecen una perspectiva más inclusiva y espiritual, enfocándose en el conocimiento interno y la iluminación personal como caminos hacia la salvación, en contraste con las interpretaciones más institucionalizadas y jerárquicas de otras tradiciones religiosas. La verdadera identidad de María Magdalena. Pero, ¿quién fue realmente María Magdalena? Lo que sabemos de ella proviene más de la tradición cristiana posterior que de la Biblia en sí. Por ejemplo, no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que María Magdalena fuera una prostituta. Al contrario, Lucas 7, 36-50 habla de una mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con ungüento precioso. María, de la ciudad de Magdalena en Palestina, era soltera y apoyaba financieramente a Jesús y sus seguidores. Es una figura importante en el cristianismo, ya que es una de las primeras en ver la tumba vacía y a Jesús resucitado en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La identificación errónea de María Magdalena como una prostituta es una construcción tardía que busca desacreditar su figura y minimizar su importancia dentro de la comunidad cristiana. Esta confusión se originó a partir de la fusión de diferentes relatos bíblicos y tradiciones apócrifas, así como de interpretaciones teológicas posteriores que buscaban reafirmar ciertas normas sociales y morales. Sin embargo, el Evangelio de María Magdalena y otros textos gnósticos presentan a una mujer de gran integridad y profundidad espiritual, cuya misión era mucho más que la de una simple seguidora o discípula. ¿En qué contexto aparece el Evangelio de María? El Evangelio está escrito desde la perspectiva de María Magdalena, pero no se cree que haya sido escrito por ella, ya que el estilo de escritura, la sintaxis gramatical y la teología sugieren que datan de antes del siglo II después de Cristo. Mucho después del tiempo de María, el manuscrito en sí es una versión copta egipcia del siglo V de lo que probablemente fue un texto griego o incluso sirio, según algunas hipótesis búlgaras antiguas. El Evangelio de María es el único evangelio canónico o no canónico atribuido a una mujer, lo que lo convierte en una pieza única dentro de la literatura cristiana antigua. El estudio del Evangelio de María requiere una comprensión del contexto histórico y cultural en el que fue escrito. En el siglo II, el cristianismo aún no estaba consolidado como una religión oficial del Imperio Romano y enfrentaba diversas persecuciones y desafíos internos. Las comunidades cristianas eran diversas y estaban compuestas por diferentes grupos que tenían sus propias interpretaciones y prácticas religiosas. Los textos gnósticos, incluidos los evangelios atribuidos a figuras femeninas como María Magdalena, reflejan esta diversidad y la búsqueda de una espiritualidad más profunda y personal. María Magdalena es conocida como la discípula favorita de Jesús y tenía muchos seguidores, especialmente entre los cristianos en el siglo II. El Evangelio de María afirma que María Magdalena tuvo visiones y conversaciones con Jesús que no compartió con ningún otro discípulo. Jesús le reveló un tipo especial de conocimiento porque se consideraba digna de este tipo único de visión. Este aspecto del Evangelio resalta la importancia de María Magdalena como una figura central en la transmisión del conocimiento esotérico y espiritual dentro de las primeras comunidades cristianas. En el Evangelio de María, se describe a María como una mujer de gran sabiduría y comprensión espiritual. Sus diálogos con Jesús revelan enseñanzas profundas sobre la naturaleza del alma, la materia y el pecado, así como sobre el camino hacia la salvación. Estas enseñanzas difieren en varios aspectos de las que se encuentran en los evangelios canónicos, reflejando una corriente más mística e introspectiva dentro del cristianismo primitivo. El Evangelio de María consta de 4 diálogos concisos que ofrecen perspicaces conocimientos sobre las enseñanzas de Jesús, el apostolado y la destacada eminencia de María Magdalena entre los discípulos. Como un texto gnóstico típico del siglo II, contiene considerable teología y cosmología agnósticas. Puede considerarse como un apocalipsis que proviene de la palabra griega que significa revelación, generalmente refiriéndose a un conocimiento secreto, ya que también contiene una visión única de la metafísica real en la que Jesús basó sus enseñanzas. Es un texto fundamental no solo para los devotos de María Magdalena, sino para todos los buscadores de sabiduría divina. Las enseñanzas del Evangelio de María se centran en la importancia del conocimiento interno y la conexión espiritual como caminos hacia la iluminación y la salvación.
María Magdalena, como figura central de este evangelio, se presenta no solo como una seguidora de Jesús, sino como una líder espiritual que posee y transmite conocimientos esotéricos que van más allá de las enseñanzas superficiales. Este enfoque gnóstico enfatiza la búsqueda personal de la verdad y la comprensión, desafiando las estructuras institucionalizadas y jerárquicas que eventualmente dominaron el cristianismo oficial. El Evangelio puede dividirse en dos partes. La primera parte describe un diálogo entre Jesús resucitado y los discípulos, en el cual Jesús responde preguntas sobre la materia y el pecado y da enseñanzas e instrucciones a sus discípulos. Pedro le dijo, ya que nos has explicado todo, explícanos también esto. ¿Cuál es el pecado del mundo? El Salvador respondió, no hay pecado, pero sois vosotros quienes creáis el pecado cuando hacéis cosas que son como la naturaleza del adulterio, lo cual se llama pecado. Es por eso que el bien vino a vuestro medio, a la esencia de cada naturaleza, para restaurarla a su raíz. Esto nos enseña que no hay un pecado universal y el pecado solo ocurre cuando actuamos de acuerdo con la naturaleza del pecado. El pecado proviene de nosotros, los seres humanos, cuando actuamos en contra de lo que viene que hay en nosotros y seguimos un deseo que es contrario al bien. Luego continuó diciendo, es por eso que estáis enfermos y moribundos porque amáis lo que os miente. El que alcance, alcanzará la materia de origen, a una pasión sin semejanza que surgió del exceso. El apego a la materia produce una sin imagen de sí misma porque se siente atraída hacia lo que es contrario a su naturaleza superior. El resultado es que la confusión resuena en todo el ser de la persona. Es por esta razón que os he dicho que encontréis la satisfacción a nivel del corazón, y si os desanimáis, descanséis en la presencia de la imagen de vuestra verdadera naturaleza. El que tenga ojos para ver, verá. El que tenga una mente para reflexionar, entenderá. El que tenga un alma para sentir, penetrará. Este diálogo refleja una visión radicalmente diferente de la naturaleza del pecado y la materia. En lugar de concebir el pecado como una fuerza externa o una transgresión universal impuesta por una autoridad divina, el Evangelio propone que el pecado es una construcción humana, una desviación de la naturaleza intrínseca de cada individuo. Esta perspectiva empodera al individuo para asumir la responsabilidad de sus acciones y buscar la restauración de su esencia natural, alejándose de las fuerzas materiales que pueden desviar el camino hacia la espiritualidad y la verdadera satisfacción. La segunda parte del Evangelio de María comienza con Pedro diciéndole a María Magdalena que Jesús la amaba más que cualquier otra mujer y la anima a contarles a los demás discípulos las palabras del Salvador que ella recordaba. Pero ellos no, hermana. Sabes que el Salvador te amó más que a las demás mujeres. Cuéntanos las palabras del Salvador que tú recuerdas, que conoces, pero nosotros no las hemos oído. María respondió y dijo, lo que está oculto para ustedes, lo revelaré, y comenzó a hablar las siguientes palabras, yo vi al Señor en una visión y le dije, Señor, te vi hoy en una visión. Él respondió y me dijo, bendita seas porque no vacilaste al verme. Porque donde está la mente, está el tesoro, y le dije, Señor, ahora dime, ¿quién contempla una visión lo hace con su alma, con su espíritu? El Salvador respondió y dijo, no lo contempla ni con el alma ni con el espíritu, sino con la mente, que está entre los dos. Aquí tenemos su primer principio hermético, todo es mente. El mundo es mental y todo existe en unidad. Todo es uno y lo uno contiene todo lo que es. A lo largo del Evangelio, el énfasis está en el viaje del alma que asciende a los 4 niveles del cosmos y es cuestionada por las 4 potencias. El Evangelio también enseña que el conocimiento es la clave para vencer estas 4 fuerzas, lo que conduce a la salvación. Superando el tercer poder, el alma se elevó más alto y vio el cuarto poder en 7 formas, la primera forma, la oscuridad, la segunda, la lujuria, la tercera, la ignorancia, la cuarta, los celos mortales, la quinta, el reinado de la carne, la sexta, la ausencia de la carne, y la séptima, la sabiduría feroz. Estas son las 7 potencias de la ira. María responde y dice a sus hermanos, digan lo que quieran decir acerca de lo que ella ha dicho. Al menos yo no creo que el Salvador. Dicho esto, ciertamente estas enseñanzas son ideas extrañas. Pedro respondió y habló sobre las mismas cosas y les preguntó acerca del Salvador, ¿realmente hablas privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? Debemos dar la vuelta y escucharla a ella. La prefirió por encima de nosotros.
Entonces María lloró y dijo a Pedro: Hermano, Pedro, ¿qué piensas? ¿Crees que inventé esto en mi mente o mente acerca del Salvador? Él respondió y dijo a Pedro: Pedro, siempre estás enojado. Ahora te veo compitiendo con una mujer como si fueran adversarios, pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amo más que a nosotros. Más bien avergoncémonos y revistamos los del hombre perfecto y separémonos como Él nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio sin establecer ninguna otra regla o ley más allá de lo que el Salvador dijo. Ahora, en el libro científico esotérico, Tú eres la fuente, se cuenta una historia ligeramente diferente sobre María que probablemente no hayas escuchado antes. Pero ahora ha llegado ese momento. En concreto, se dice que María Magdalena sí tuvo una relación con Jesús, pero no con la figura física de Jesús, sino con la fuente. Solo tengo una pregunta para ti: ¿tuviste una relación con Jesús? Algunos dicen que era su esposa, otros dicen que solo era su estudiante. ¿Cuál es la verdad? La respuesta es: sí, tuve una relación con Jesús. Mi vínculo es la fuente. ¿No es eso lo que le llamas ahora, en la fuente? Todos somos uno. Yo soy Él y Él es yo. Me refiero tanto a la fuente como a Jesús. Se nos dice que María Magdalena tenía un esposo y 2 hijos con él, pero aparte de ellos, tuvo otro hijo, aquel que nació de su fe, tanto en Jesús como en la fuente, y se llamó Gilie. Cuando era discípula de Jesús, María Magdalena aceptó la tarea de escribir un evangelio sobre las posibilidades internas de cada persona, y junto con él, demostrar estas posibilidades a través de experiencias personales. Y estudié para adquirir las habilidades para poner en práctica el conocimiento. Jesús nos enseñó todo esto. Pero esperé, pues puse hasta el último momento. Jesús se fue. 13 años después, cuando estaba al borde de la muerte, recordé sus palabras: la fe en la vida es la vida. Cuando tenía 43 años, ya sola, sin familia, enferma y sin fuerzas para vivir, decidió aplicar lo que había aprendido de Jesús, y con fe en la fuente, dar vida. Entonces deseó tener un hijo, algo imposible de lograr en su condición. Sin embargo, con fe en la fuente y paciencia, lo logró. Durante varios meses, mientras se rezaba, vi cómo mi deseo se iba acumulando como una bola de hilo. Día tras día, a medida que la bola de luz crecía, envié una chispa brillante con toda mi fe al centro del orbe. No sabía lo que estaba sucediendo, pero después de algunos meses más, sentí el niño dentro de mí. Renuncié a la vida para aceptar la vida con fe en la fuente divina. Al renunciar al cuerpo y al aceptar el cuerpo, solo entonces pude crear. Mientras criaba, María logró recopilar y descubrir todo sobre la esperanza, la fe en la pureza de la mente y su poder para crear. El mensaje que escribe se llama Manusterium. Manusterio es decir, mano, guant, estéril, limpio, únicamente. Una historia sobre las posibilidades del ser humano a través de la energía de la mente pura. En él, describe el mundo como una ilusión inestable, un juego de lucio, oscilaciones alrededor de la oscuridad. Y cuando una persona funciona, sus pensamientos y fe con el Creador, enviando un impulso energético a su deseo, la vida aparece y el deseo se materializa. Cualquiera que sea el vacío que sentí, me llenó de fuerza y esperanza de que todo es posible. Es un impulso que causó el nacimiento de la vida, es poseído por todos. Cada impulso enviado con la misma fe se manifiesta y cada uno de nosotros puede crear más manifestaciones. Ella describe este arte de la creación como una copa en la que la fe y el vacío se fusionan, el vaso que está lleno y vacío al mismo tiempo. Cuando una persona quiere crear con ella, lo lleno se desborda en el vacío y lo vacío se llena con tu fe, que se convierte en el milagro que estás esperando. Esta copa es el Santo Grial, a través del cual cada persona se convierte en un creador. Te fusionas con él y creas el mundo con todo tu amor. Descubres que solo es el impulso de tu pensamiento para que esto suceda. Es correcto renunciar al cuerpo, aceptar el cuerpo y fusionarse con el impulso y el vacío que eres, la pura creencia de que puedes, de que eres, que esto es todo lo que es y crees. Y recuerda, esta copa es real. Interesante, resulta que María, a quien muchos consideraban una prostituta y que sabía que ya no podía tener hijos,
precisamente encontró el camino para fusionarse con la fuente y convertirse en una creadora. El papel de María Magdalena en la resurrección de Jesús es especialmente significativo. En los evangelios canónicos, se la presenta como una de las primeras personas en ver la tumba vacía y en encontrarse con Jesús resucitado. Esta posición la coloca en un lugar de honor y respeto dentro de la narrativa cristiana, destacando su valentía y devoción. Sin embargo, su rol ha sido minimizado o distorsionado a lo largo de los siglos debido a interpretaciones teológicas y sociales que buscaban consolidar una imagen más pasiva y subordinada de las mujeres en la Iglesia. El estudio de los evangelios gnósticos, como el Evangelio de María, ofrece una ventana única a las creencias y prácticas de las primeras comunidades cristianas. Estos textos reflejan una diversidad de pensamientos y enfoques que contrastan con las enseñanzas más ortodoxas que eventualmente dominaron el cristianismo oficial. Los gnósticos valoraban el conocimiento interno y la comprensión personal como caminos hacia la salvación, enfatizando la importancia de la iluminación espiritual y la conexión directa con lo divino. En este sentido, María Magdalena emerge como una figura de sabiduría y liderazgo espiritual dentro de estos círculos gnósticos. Su papel como portadora de conocimientos secretos y su capacidad para interpretar las enseñanzas de Jesús de manera profunda y personal la distinguen de otros discípulos. Este enfoque más inclusivo y empoderador hacia las mujeres dentro del cristianismo primitivo desafía las narrativas más restrictivas y jerárquicas que se establecieron posteriormente. María Magdalena, como figura central en los evangelios gnósticos, ha dejado una huella duradera en la espiritualidad contemporánea. Su representación como una líder espiritual y una portadora de conocimientos profundos resuena con muchas personas que buscan una conexión más personal y significativa con su fe. En movimientos espirituales modernos y en la nueva era, María Magdalena es a menudo venerada como un arquetipo de la sabiduría femenina y la intuición espiritual. Además, su figura ha sido reivindicada en numerosas obras literarias, artísticas y filosóficas que buscan rescatar y celebrar el papel de las mujeres en la historia religiosa. Estas representaciones modernas buscan desmantelar los estereotipos y mitos que han oscurecido su verdadera naturaleza y contribuciones, presentándola como una pionera de la espiritualidad y una defensora de la igualdad y la iluminación personal. El estudio académico del Evangelio de María y de la figura de María Magdalena es un campo dinámico y en constante evolución. Los teólogos y estudiosos continúan debatiendo sobre la autenticidad y el significado de estos textos, así como sobre el verdadero rol de María Magdalena en el cristianismo primitivo. Algunos académicos argumentan que los evangelios gnósticos representan una corriente disidente dentro del cristianismo que buscaba una comprensión más mística y personal de las enseñanzas de Jesús. Otros ven estos textos como reflejos de las tensiones y conflictos internos que existían dentro de las primeras comunidades cristianas sobre la autoridad, el conocimiento y la interpretación de la fe. La exclusión del Evangelio de María del canon bíblico oficial tuvo profundas implicaciones para la figura de María Magdalena y para la comprensión de las enseñanzas de Jesús. Este proceso de exclusión fue parte de un esfuerzo más amplio por parte de los líderes cristianos para establecer un conjunto coherente de textos que definieran y consolidaran las doctrinas oficiales. Los evangelios que no cumplían con ciertos criterios teológicos, históricos o litúrgicos fueron marginados, y en muchos casos, condenados como heréticos. La consecuencia directa de esta exclusión fue la pérdida de una perspectiva valiosa y rica sobre las enseñanzas de Jesús y el papel de María Magdalena en su misión. Al marginar textos como el Evangelio de María, se perdió una parte importante de la diversidad de pensamiento y práctica que caracterizaba al cristianismo primitivo. Esto llevó a una homogeneización de las creencias y a una interpretación más rígida y dogmática de la fe, limitando la capacidad de las comunidades cristianas para explorar y abrazar diferentes caminos espirituales. El Evangelio de María, con su enfoque en el conocimiento interno y la iluminación personal, invita a los creyentes y buscadores espirituales a embarcarse en un viaje de autoconocimiento y reflexión. Las enseñanzas de este Evangelio promueven una espiritualidad más inclusiva y personal, donde cada individuo es responsable de su propio camino hacia la verdad y la salvación. Este enfoque empodera a los seguidores para asumir un rol activo en su desarrollo espiritual, fomentando una conexión más íntima y significativa con lo divino. María Magdalena, como portadora de este conocimiento, se convierte en una guía y una fuente de inspiración para aquellos que buscan una comprensión más profunda y personalizada de su fe.
Su figura simboliza la capacidad humana para la iluminación y la conexión directa con la divinidad, desafiando las estructuras jerárquicas y las interpretaciones autoritarias que han caracterizado a las instituciones religiosas tradicionales. En conclusión, María Magdalena sigue siendo una figura enigmática y fascinante en la historia del cristianismo. Su representación en el Evangelio de María Magdalena ofrece una visión única y profunda de su relación con Jesús y su papel en la transmisión de las enseñanzas sagradas. Aunque este Evangelio no forma parte del canon bíblico oficial, su valor y relevancia persisten, inspirando a generaciones de creyentes y buscadores espirituales a explorar las dimensiones más profundas de su fe y su comprensión de la divinidad. El legado de María Magdalena nos invita a cuestionar y a desafiar las narrativas establecidas, a buscar una espiritualidad más inclusiva y equitativa, y a reconocer la importancia del conocimiento interno y la iluminación personal en nuestro viaje espiritual. Su historia y enseñanzas nos recuerdan que la fe no es solo una adherencia pasiva a las doctrinas establecidas, sino una búsqueda activa y personal de la verdad y la conexión con lo divino. En el mundo actual, la figura de María Magdalena continúa resonando con una profunda relevancia. En tiempos de cambios rápidos y desafíos globales, su historia de fe, perseverancia y búsqueda de conocimiento interno ofrece lecciones valiosas para todos nosotros. Su capacidad para desafiar las normas establecidas y su compromiso con la verdad y la sabiduría nos inspiran a ser más conscientes y reflexivos en nuestras propias vidas. María Magdalena también simboliza la importancia de las voces diversas y la inclusión dentro de las comunidades espirituales. Su reconocimiento como una líder espiritual y una portadora de conocimientos profundos destaca la necesidad de valorar y respetar todas las perspectivas y contribuciones, independientemente de las estructuras de poder o las normas sociales. En un mundo donde las voces femeninas a menudo son marginadas o silenciadas, María Magdalena se erige como un recordatorio de la importancia de la igualdad y la equidad en la búsqueda de la verdad y la iluminación espiritual. La investigación continua sobre María Magdalena y el Evangelio de María promete revelar aún más insights sobre las prácticas y creencias de las primeras comunidades cristianas. Con el avance de las tecnologías de análisis de textos y el descubrimiento de nuevos manuscritos, los estudiosos están constantemente refinando su comprensión de estos textos antiguos y de las figuras que los protagonizan. El futuro de esta investigación es prometedor, ya que cada nuevo hallazgo tiene el potencial de profundizar nuestra comprensión de la historia y la teología cristiana. Además, la creciente aceptación y valoración de los textos gnósticos y apócrifos en los círculos académicos están contribuyendo a una reevaluación más equilibrada y justa de figuras como María Magdalena. Estos textos ofrecen una riqueza de perspectivas que complementan, y en algunos casos, desafían las narrativas canónicas, proporcionando una visión más completa y multifacética de la historia religiosa. María Magdalena, con su rica historia y su profunda espiritualidad, continúa siendo una figura de gran importancia y relevancia en el cristianismo y más allá. Su representación en el Evangelio de María Magdalena ofrece una visión única y enriquecedora que desafía las interpretaciones tradicionales y abre nuevas posibilidades para la comprensión de las enseñanzas de Jesús y el desarrollo del cristianismo primitivo. Su legado nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia espiritualidad, a valorar la diversidad de pensamientos y creencias dentro de las comunidades religiosas, y a reconocer el papel crucial de las mujeres en la transmisión y preservación del conocimiento sagrado. María Magdalena es un símbolo de fe, perseverancia y búsqueda de la verdad, cualidades que siguen inspirando a millones de personas alrededor del mundo en su propio viaje espiritual. En este sentido, María Magdalena no solo es una figura histórica, sino también un arquetipo eterno de la búsqueda humana por la iluminación y la conexión con lo divino. Su historia nos recuerda que la fe y el conocimiento son caminos inseparables hacia la verdadera comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. A través de su ejemplo, aprendemos la importancia de la perseverancia, la humildad y la apertura para abrazar nuevas verdades y revelaciones en nuestro camino espiritual. María Magdalena, con su historia rica y compleja, sigue siendo una figura central en el estudio del cristianismo y la espiritualidad. Su legado como una portadora de conocimiento secreto y su papel como una de las primeras testigos de la resurrección de Jesús la colocan en un lugar de honor y respeto. A través del Evangelio de María, podemos acceder a una visión más profunda y personal de sus enseñanzas y de su relación con Jesús, una visión que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia espiritualidad y nuestro camino hacia la iluminación.
reflexionar sobre la vida de María Magdalena nos recuerda la importancia de la fe, la búsqueda de la verdad y el poder del conocimiento interior. Su ejemplo, desafiante y espiritual, nos anima a cuestionar, explorar y profundizar en nuestra relación con lo divino. Aunque el Evangelio de María Magdalena no fue incluido en la Biblia, su mensaje resuena con una verdad eterna. La fe auténtica nos invita a conectar con nuestra esencia más profunda y a buscar un entendimiento verdadero y espiritual. Si este contenido te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios. Así, juntos podemos continuar explorando estos temas tan apasionantes y traer el mensaje de fe a más personas. Mateo 5, 8 ***, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén.